La vida de Jesucristo, el hombre que cambió la historia. Hace más de 2000 años, un hombre llegó a la tierra y marcó un antes y un después en la historia. Su vida inspiró a millones, sus palabras desafiaron imperios y sus milagros asombraron a pueblos enteros. En este video te presento la historia de Jesús de Nazaret, el hombre que cambió el mundo para siempre. El nacimiento de Jesús. Esta historia comienza en un pueblo pequeño llamado Belén. María, una joven de clase humilde, estaba comprometida con José, el carpintero del pueblo. Un día, recibió la visita del arcángel Gabriel, quien le anunció que llevaría las gracias de Dios y daría a luz a un hijo que llamaría Jesús. María, siendo virgen, anunció su embarazo a José, quien al enterarse pensó en abandonarla, hasta que un ángel se le apareció en sueños y le anunció que el hijo que María esperaba era el Hijo de Dios. Por mandato del emperador César Augusto, María y José viajaron a Belén para un censo. Sin embargo, el momento del nacimiento llegó y las posadas estaban llenas, por lo que, en un establo, entre animales y heno, nació Jesús. Nació sin palacio ni riquezas, solo en un humilde pesebre. Esa noche un grupo de pastores recibió un mensaje angelical: no teman, porque les traigo buenas noticias. Hoy ha nacido el Salvador. Lejos de allí, en tierras orientales, un grupo de sabios observaba el cielo nocturno. Cuando una estrella brillante apareció en el firmamento, anunciando el nacimiento de un rey. Estos hombres, que hoy se conocen como los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Balsar, eran eruditos que estudiaban los cielos y debido a este conocimiento comprendían que aquella señal celeste no era común. Los Reyes Magos no eran simples viajeros. Eran astrónomos, consejeros de reyes, estudiosos de la ciencia y la religión. Ellos sabían que estaban presenciando algo extraordinario. Decidieron emprender un largo viaje hacia Jerusalén, siguiendo la estrella, convencidos de que el nuevo rey de los judíos había nacido. Al llegar, preguntaron al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Herodes temió por su trono al escuchar esto, no quería que nadie más ocupara su lugar, por lo que consultó con los sabios y sacerdotes, quienes le dijeron que según las profecías el heredero debía nacer en Belén. Herodes con esto en mente pidió a los Reyes Magos, que cuando encontraran al niño, volvieran para decirle dónde estaba, aunque en realidad su plan era deshacerse de él. Guiados por la estrella, los magos llegaron al humilde pesebre donde se encontraba María y José con el pequeño Jesús. Al verlo se arrodillaron ante él y le ofrecieron 3 regalos simbólicos. Oro, por su realeza. Incienso, por su divinidad. Mirra, un perfume utilizado en la sepultura, presagiando su futuro sacrificio. Esa noche, un ángel advirtió a los magos que no volvieran con Herodes, así que regresaron a sus tierras por un camino distinto. Los sabios del Oriente entendieron lo que muchos no vieron, que aquel niño humilde era más grande que cualquier rey terrenal. Herodes, al enterarse de que fue engañado, enfureció y ordenó deshacerse de todos los menores de 2 años en Belén. Sin embargo, José fue advertido en sueños y huyó con María y Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Infancia y juventud, los años perdidos de Jesús. Los evangelios mencionan muy poco sobre la infancia de Jesús. Sabemos que creció en Nazaret junto a su familia, aprendiendo el oficio de José. Uno de los pocos eventos registrados de su juventud ocurre cuando tenía 12 años. Durante Pascua, sus padres lo llevaron a Jerusalén. Al regreso notaron que no estaba con ellos. Desesperados, lo buscaron por 3 días y lo encontraron en el templo, discutiendo con los maestros de la ley. Cuando María lo cuestionó, él respondió: ¿no sabías que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Luego de este evento, Jesús desaparece de los registros históricos hasta que llega a los 30 años. Algunas teorías sugieren que viajó a Egipto o la India, pero no hay evidencia concluyente. El inicio de su ministerio. A la edad de 30 años, Jesús apareció en el río Jordán, donde su primo Juan el Bautista predicaba y bautizaba a las personas. Juan al verlo pronunció las siguientes palabras: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En ese momento Jesús fue bautizado y una voz celestial enunció: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Luego de esto, Jesús pasó 40 días en el desierto, donde fue tentado por el diablo con poder, riquezas y gloria. Sin embargo, resistió.
lo que dio por iniciada su misión en la tierra. Jesús eligió a 12 apóstoles, hombres comunes como pescadores y cobradores de impuestos, y junto a ellos comenzó a predicar sobre el amor, el perdón y lo más importante, el reino de Dios. Se dice que sus palabras desafiaban las reglas establecidas, pues él no había venido a conquistar reinos, sino corazones. Los milagros de Jesús. Jesús no solo era un hombre de palabras, él demostraba su poder con milagros sorprendentes. Sanaciones. Curó a un ciego de nacimiento untando lodo en sus ojos y ordenándole que se lavara en el estanque de Siloé. Sanó a un leproso, tocándolo y diciéndole, quiero, sé limpio. Una mujer fue sanada de hemorragias con solo tocar su manto. Milagros sobre la naturaleza. Calmó una tormenta en el mar con solo decir, silencio, cálmate. Multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Caminó sobre el agua y permitió que Pedro hiciera lo mismo por unos instantes. Resurrecciones. Le devolvió la vida a la hija de Jairo diciendo, niña, levántate. Resucitó al hijo de una viuda, solo con decir una sola palabra. Su amigo Lázaro también fue resucitado después de 4 días, lo revivió gritándole, Lázaro, sal fuera. La última semana, pasión y fin. Jesús entró en Jerusalén montando un burro, mientras la multitud lo aclamaba con palmas, pero sus enemigos, los líderes religiosos, ya planeaban su muerte. En la última cena, Jesús tomó pan y vino y les dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes. Esa noche en el huerto de Getsemaní, fue arrestado tras ser traicionado por Judas Iscariote por 30 monedas de plata. Fue llevado ante Pilato, fue acusado de proclamarse rey de los judíos. Pilato no encontró culpa en él, pero cedió a la presión del pueblo y lo condenó a la crucifixión. Fue azotado, coronado con espinas y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota. Allí, fue clavado y elevado en la cruz. Antes de morir, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y finalmente, exhaló diciendo, todo está cumplido. La resurrección y el legado de Jesús. Luego de 3 días, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Un ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado. Jesús apareció a sus discípulos durante 40 días y luego ascendió al cielo, dejando una misión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Luego de su ascenso al cielo, los seguidores de Jesús no escribieron nada. Su enseñanza se transmitía de boca en boca, a través de la predicación y los testimonios. En el mundo judío antiguo, la tradición de pasar información de manera oral era lo más común. El primer cristiano en escribir curiosamente no fue un apóstol, sino Pablo de Tarso, quien era un perseguidor de cristianos que se convirtió tras una visión de Jesús resucitados. Luego de esto viajó por el Imperio Romano predicando el Evangelio y fundando comunidades cristianas. Para mantenerse en contacto con ellas, les enviaba cartas. Estas cartas explicaban la fe cristiana y daban consejos sobre cómo vivir como discípulos de Jesús. Estas cartas fueron tan importantes que los cristianos empezaron a copiarlas y distribuirlas entre distintas iglesias. Con el tiempo, los cristianos se dieron cuenta que debían escribir sobre la vida de Jesús antes de que murieran los testigos directos. Así fue como surgieron los 4 evangelios. Evangelio de Marcos, basado en los relatos recopilados de Pedro que condensan las palabras de Jesús de forma sencilla. Evangelio de Mateo, fue escrito para los judíos y conecta la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Evangelio de Lucas, un médico seguidor de Pablo investigó cuidadosamente los hechos y entrevistó testigos para hacer un relato detallado. Evangelio de Juan, más teológico y reflexivo en donde se enfatiza la divinidad de Jesús. En los primeros siglos las iglesias utilizaban diferentes textos. Con el tiempo, los líderes cristianos reconocieron cuáles eran los escritos inspirados verdaderamente en Dios y partiendo de ahí se reconoció el Nuevo Testamento que hoy en día forma parte de la Biblia. Ahora te contaré algunos datos curiosos sobre Jesús. Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa fecha fue establecida siglos después. Hablaba arameo, pero también hebreo y probablemente algo de griego. Nunca escribió nada, pero su mensaje cambió la historia universal. La Biblia es el libro más leído de la historia y Jesús es su personaje principal.
No existen descripciones físicas exactas de Jesús en la Biblia. Las representaciones populares lo muestran con piel clara, cabello largo y barba. En la realidad, como judío del siglo I en el Medio Oriente, probablemente tenía piel morena y cabello corto. Más de 2000 años después, su historia sigue viva. Inspiró el cristianismo, moldeó civilizaciones completas y su mensaje de amor, perdón, fe y esperanza sigue resonando en millones de corazones. Jesús no fue solo un hombre, fue el Hijo de Dios. Y su legado es eterno. Si te gustó este video te invito a que te suscribas, des like y comentes para seguir conociendo más personajes en la historia.